Encantado de estar por aquí, mi primera vez, espero que no sea la última. Y muchas gracias al Juan de Mariana por invitarme a compartir algunas reflexiones con todos ustedes en esta universidad de verano que luce, en fin, por el programa que he visto, sumamente atractiva. Yo voy a hablar un poquito de por qué los intelectuales, es decir, por qué y cómo los intelectuales a lo largo del tiempo han sucumbido a la tentación totalitaria. Lo han hecho de distinta forma, lo han hecho porque construyeron un marco teórico para justificar la abolición de las libertades, o en el mejor de los casos su merma considerable, o porque se pusieron al servicio de la, digamos, sin razón política, y se pusieron al servicio de regímenes impresentables, y justificaron la violación de las libertades cívicas y las libertades públicas y las libertades y los derechos humanos, en nombre de ismos y de ideologías que lo que eran era básicamente una, en fin, construcción enteramente diseñada para justificar lo injustificable. ¿Por qué el intelectual, que se supone que es el bicho humano menos predispuesto a eso, ha sido, sin embargo, a lo largo de la historia probablemente uno de los contribuyentes principales, si no el principal, a la violencia, a todas las formas de violencia? Entonces, antes que nada, hay que desmitificar al intelectual, que es lo que hago aquí en esta... Tengo algunas diapositivas, son aburridas porque no hay dibujitos, ni hay números, ni hay gráficos, ¿no? Son simplemente palabritas, porque el tipo de, en fin, de charla que es esta lo exigía, creo yo. Pero en cualquier caso, lo primero es esto, es decir, la idea de que el intelectual representa una reserva moral de la sociedad es una idea que yo quisiera desterrar de la mente de todos ustedes. Algunos lo son, desde luego, y muy admirables, pero el intelectual no es la reserva moral de la sociedad, no lo ha sido nunca a lo largo de la historia, y aquí hay una lista de algunos de los más brillantes y algunos de los más importantes. Y desde luego el hecho de que haya una lista no significa que todos contribuyeron de la misma forma a la violencia contra el individuo, ni significa que no hubiera matices que diferencien a unos de otros. El caso de Quevedo, por ejemplo, se habló anteriormente y con mucha justicia. Quevedo era un antiestatista, hay textos de Quevedo muy hermosos. Quevedo es un hombre que usó la ironía fantásticamente para hacer la crítica de la moral oficial y la moral del Estado, pero Quevedo también es una persona que se puso al servicio de la moral oficial y que justificó la persecución contra adversarios del conde duque de Olivares, por ejemplo. No era incompatible esa actitud servil con el hombre que hacía la impugnación del Estado y de la moral oficial en otros momentos de su vida, o el hombre que sufrió destierro por enfrentarse a la moral oficial, y ciertamente el hombre que fue capaz de fantasear y de escribir como pocos en la historia de la lengua castellana. Es una de las grandes figuras del siglo de oro. El caso de Lope de Vega yo creo que es peor. El caso de Lope de Vega es el hombre que colaboró abiertamente con la Inquisición. Era un hombre que tenía una vinculación, como no la tuvo nunca Quevedo, en este caso con la institución, y hay textos, digamos, en fin, no voy a entrar en detalle porque nos pasaría mucho tiempo, pero hay textos que, digamos, son muy fehacientes con respecto a este tipo de vínculo o de colaboración, ¿no? Y en tiempos más modernos, pues podemos hablar de escritores españoles y latinoamericanos de enorme importancia. El caso, por ejemplo, de Maeztu es un caso sumamente interesante, es una de las grandes figuras, digamos, de la España de comienzos de siglo. Es una persona que hizo la gran justificación de la dictadura del general Primo de Rivera, es decir, no el Primo de Rivera de la Falange, sino el anterior, el padre, y es un hombre que al mismo tiempo, por supuesto, sufre por sus ideas violencia y muere en la guerra civil, pero es una persona que tiene una fe y una convicción en un tipo de régimen y en un tipo de sistema valórico integrista que como liberal a mí me perturba, evidentemente, ¿no? Y en el otro lado tenemos a figuras tan importantes como Alberti, que bueno, cometió lo que yo creo que es una gran atrocidad. André Gide, que es un gran escritor francés, el de la Porte Droite y todos estos libros, era un escritor católico, un escritor de convicciones religiosas importantes, pero que tuvo un acto de enorme valentía
y es que fue a la Unión Soviética, vio, observó e hizo lo que debería ser un intelectual, que es aprender y recoger las lecciones de la realidad. Y luego regresó a Europa Occidental y dijo lo que había visto. Y entonces la izquierda de aquel momento, que era una izquierda poderosísima desde el punto de vista intelectual, desató contra él una persecución cultural extraordinaria. Bueno, parte de eso fue Rafael Alberti, ¿no?, que impidió que él presidiera un famosísimo congreso en el año 37 de intelectuales antifascistas en plena guerra civil. Dicho sea de paso, 50 años después tuve el honor de estar y participar en un evento que fue, en fin, un recordatorio de aquel congreso, el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas, y se le rindió un gran homenaje no solo a Gide, sino a los otros intelectuales a los que no se invitó y a los que se vetó, porque se consideraba que su crítica del estalinismo iba, digamos, a contrapelo de los intereses de los intelectuales que defendían ya no solo la República, sino en general las ideas que podríamos llamar desde la perspectiva de hoy, de izquierdas, ¿no? Y en el caso de América Latina, bueno, los más grandes escritores latinoamericanos han formado parte en algún momento de corrientes ideológicas que justificaron los peores regímenes, ¿no? Neruda, quizá el gran poeta junto con Vallejo de la lengua castellana al otro lado del Atlántico, fue un hombre que no dudó en recibir el premio Stalin en la Unión Soviética y que puso su verbo y su magia al servicio de una causa atroz, ¿no? Y el caso de muchos otros intelectuales latinoamericanos, algunos, en fin, rompieron más tarde con Fidel Castro, otros mantuvieron la lealtad y quizá los años 70 fue el gran parteaguas de la intelectualidad latinoamericana en función de su actitud frente al régimen castrista. Pero yo diría que, sin temor a equivocarme, una mayoría de intelectuales latinoamericanos justificaron a lo largo de décadas, no solamente al comienzo de la revolución, sino a lo largo de décadas, a un régimen cuya entraña real, verdadera, todos conocían, porque la información circulaba y porque la evidencia estaba allí, ¿no? Así que esta es la cruda y la deprimente realidad. Quienes por lo menos nos dedicamos en parte al mundo del pensamiento, la comunicación, la escritura, pues es perturbador saber que pertenecemos a un linaje bastante sombrío. Y he citado algunos más, ya no del mundo de la lengua castellana, pues todos ustedes conocen seguramente lo que fue la contribución al fascismo de esta brillantísima generación italiana, donde estaba D'Annunzio, estaban los futuristas, ¿no es cierto?, que eran, además esto es muy fascinante porque representaban los futuristas una corriente de vanguardia, y la vanguardia por definición es pensamiento libre, pensamiento reformador, transgredir fronteras, invitar a tu tiempo, digamos, a dar un salto cualitativo desde el punto de vista de la visión, y todo eso compatible con ¿qué? Con digamos, un régimen que representaba la negación de todo eso, ¿no? Así que, bueno, y en Estados Unidos y en Irlanda exactamente lo mismo. En el mundo anglosajón, algunos de los más grandes poetas del siglo XX, se habló de Eliot anteriormente. Bueno, Eliot es uno de los grandes poetas, grandes renovadores de la lengua, y sin embargo, pues tuvo simpatías fascistas, como las tuvo Ezra Pound, en el caso de Pound aún mayores, ¿no? De modo que esta es la cruda realidad. No quiero deprimirlos, hay mucha otra gente que podría citar que no solamente no fue compañera de ruta de este tipo de regímenes, sino que en una gran soledad fue capaz de impugnar a estos regímenes y de marcar distancias con estas corrientes que en su tiempo fueron mayoritarias, ¿no? Vamos un poco para atrás, es decir, ¿qué es lo que pasó? Lo que voy a decir aquí es bastante arbitrario, es muy difícil en la historia de la colaboración del mundo intelectual con el totalitarismo o con la ausencia de libertades, trazar un calendario exacto. Eso no existe, de modo que cualquier interpretación va a ser necesariamente arbitraria, y la mía lo es. Pero yo sugiero, por ejemplo, esta. Yo creo que
nacimiento del Estado-Nación, y en realidad incluso los prolegómenos del nacimiento del Estado-Nación, es decir, un siglo antes, y el Estado-Nación nadie sabe exactamente cuándo nace, se habla siempre de la Paz de Westfalia, al final de la Guerra de los 30 años, en 1688, si mal no recuerdo. Yo creo que es una fecha un poco tardía, yo creo que se puede hablar del Estado-Nación antes de eso incluso, pero en cualquier caso, en los siglos, digamos, XVI y XVII, se produce una modificación, yo creo, muy sustancial en la visión que tiene el intelectual. Y tiene que ver no solamente con el Estado-Nación, sino con aquello que se está produciendo, y sobre todo en Europa, y que va a dar pie al surgimiento del Estado-Nación. Hasta entonces, el mundo intelectual era un mundo que especulaba y reflexionaba de una forma que podríamos llamar disociada de la experiencia histórica, disociada de la experiencia, digamos, de la historia haciéndose, y sobre todo disociada de la idea de un territorio que tuviera al mismo tiempo unos confines geográficos y unos confines políticos, ¿no? La idea que podríamos llamar del Estado-Nación más adelante. Y en ese momento la utopía surge con mucha fuerza. No es la primera vez en la historia de Occidente que surge la utopía. En realidad, ya mañana en una charla que me tocará dar, mencionaré una utopía o dos muy anteriores. Pero en todo caso, solemos asociar el surgimiento de la utopía con esa época. Y yo creo que la utopía, en cierta forma, marca esa transición, ese salto entre el intelectual dedicado a un mundo especulativo disociado de la experiencia histórica en gran parte, si no en todos los detalles, del surgimiento de una visión que pretende casar lo que es la especulación filosófica y la especulación o reflexión sobre temas de principio con la experiencia histórica y con la tierra aquí, abajo y ahora. Y esta relación es extraordinariamente importante porque yo creo que va a dar pie a cosas que van a surgir después, particularmente a lo que va a ocurrir en el siglo XVIII, que es un siglo fundamental, y en este caso lo es por la Revolución Francesa, que no es la más importante de las revoluciones históricas, pero que sí lo es en este caso, en la transformación o modificación del papel del intelectual, que, digamos, podemos rastrear hasta lo que dije anteriormente, hasta el surgimiento del Estado-Nación y la época que va en fin, del renacentismo a la Ilustración, pero que en la Ilustración toma unos contornos ya muy nítidos y que tienen que ver con el mundo de la acción. Hasta entonces el intelectual no ha sido alguien que vea su quehacer intelectual como algo vinculado a la necesidad de la acción política. Había habido, desde luego, muchos intelectuales en la actividad política. El propio Quevedo, del que hablamos hace algún momento, cumplió funciones diplomáticas, por ejemplo, en Italia, que le valieron una denuncia de conspiración en favor de Venecia, lo que dio con sus huesos en la cárcel y luego un destierro. Pero esa no era, digamos, una visión política de la función intelectual. Esto, a partir del siglo XVIII, sí que lo es. La idea de que el intelectual tiene que actuar, que la acción política forma parte, es un ingrediente de la visión intelectual y que la función del intelectual es una función esencialmente histórica, más que una función de tipo filosófica. Y esto va a ser extraordinariamente importante, no solamente en el caso de Francia, sino también en el caso de Inglaterra y de otros países, pero yo diría que quizá en ningún país tanto como en Francia. Digamos, el fervor revolucionario y el fervor ideológico como parte de la función del intelectual van a jugar un papel muy importante a partir del siglo XVIII en toda la historia, digamos, de Occidente, desde entonces hasta hoy. Hay muchas formas de definir lo que pasó, pero a mí la que más me gusta es la de Julien Benda. Yo no sé si han leído algunos de ustedes el libro La trahison des clercs, la traición de los clérigos. Clérigos era la palabra que se usaba para definir al intelectual históricamente, de modo que por clérigos lo que quiere decir es esencialmente intelectuales. Y habla de la gran traición de los clérigos. Es un libro publicado a comienzos de los años del siglo XX y que se, digamos, refiere sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX a la gran traición de los clérigos en la medida en que los intelectuales pasan a justificar la violencia
y entonces una violencia sobre todo de tipo nacionalista y que hoy llamaríamos una violencia más bien de derechas, la Acción Francesa, por ejemplo, y otros movimientos en boga en aquella época. Él hace una interpretación de lo que está pasando y lo atribuye a lo que llama, y me parece que esto es fundamental, el desplazamiento de la moral. Todo lo que acabo de decir en cierta forma implica el desplazamiento de la moral. La moral se instala en el corazón de la historia, la moral pasa a ser indisociable de los hechos que el intelectual contribuya o no contribuya a provocar en la historia, y la moral pasa a ser indisociable de la política, es decir, cierto tipo de políticas pasarán a equivaler a la moral pública y cierto tipo de políticas pasarán a equivaler a la inmoralidad pública. Desde el momento en que hacemos esa división está ocurriendo algo extraordinariamente importante en la historia del pensamiento y está ocurriendo algo muy importante en la historia, digamos, de la función del intelectual en la sociedad. A mí me gusta hablar de la divinización de la política. El intelectual que se ha acercado hasta entonces a la política de un modo un poco más distante, un poco más escéptico o por lo menos matizado, pasa ahora a divinizar la política y pasa a ver la política como un instrumento de cambio para acercarse al ideal. Es decir, regresa el utopismo de algunos siglos atrás, pero regresa ahora de una manera mucho más concreta. Ya es posible la utopía en la Tierra, ya es posible la utopía hoy y ya es posible la utopía gracias a la contribución del intelectual a través de la política, no solamente a través del pensamiento. Y esto es muy importante. Creo que da una idea de digamos, el efecto que esto tiene en el mundo intelectual, la definición de Schmitt. Schmitt es un politólogo muy importante, escribió algunas cosas interesantes, pero estuvo muy cerca del nazismo y en algunos ensayos se refiere a él como uno de los intelectuales más importantes del mundo nazi. Y él definió la política pura y sencillamente como la distinción entre amigos y enemigos. Y qué manera tan ejemplar, ¿no es cierto?, de, transmitir lo que fue gran parte del siglo XX, ¿no? Lo que el propio Julián Benda llamó en ese libro la organización política la organización intelectual de los odios políticos. Él definió al siglo XX como eso, la organización intelectual de los odios políticos. Bueno, pues esos odios políticos, amigo y enemigo, esa división entre amigo y enemigo es, yo creo, una consecuencia extrema de esa función del intelectual como agente político en busca del paraíso en la tierra, en busca de lograr el ideal, si es necesario, a través de la violencia en la tierra. ¿Por qué? Es decir, en última instancia, todo esto, digamos, lo que hace es plantear, provocar la pregunta de por qué. Y hay muchas teorías, hay muchas formas de aproximarse a esto, y yo no creo que ninguna sea necesariamente válida del todo, ni creo que sea irrefutable. A todas les podemos encontrar seguramente muchas excepciones y les podemos encontrar refutaciones. A mí me gusta muchísimo la de Nozick. No estoy seguro de que sea cierta, pero estoy seguro de que es sumamente sugerente y provocadora, y me gusta mucho siempre citarla. No sé si conocen a Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Es uno de los grandes libros modernos. Él fue un filósofo, murió hace algunos años, que enseñó en Harvard durante muchísimo tiempo, y en el debate entre minarquía y anarquía él jugó un papel muy importante. Seguramente oirán hablar de esto a lo largo de la semana, pero en fin, no los cito hoy por este tema. Él tiene una tesis, y la tesis es que el colegio, la escuela, tiene la culpa de todo. Básicamente lo que ocurre es que el intelectual, cuando va a la escuela, cumple una función que pasará a ser muy distinta cuando salga de la escuela y tenga que enfrentarse al mundo real y al mundo del mercado, a la sociedad basada en el mercado. Él dice que los valores y la visión con la que el intelectual sale de la escuela nada tienen que ver con el mundo del mercado. ¿Por qué? Porque sale con una idea de su propio rol ampliamente sobrevalorada, la idea de que la distribución,
la distribución del mérito y por tanto también de tipo económico es una distribución que tiene que ir en función del valor. Y como el valor en el mundo de la escuela lo encarnan sobre todo los intelectuales, es decir, los primeros de la clase, evidentemente son ellos los que merecen una distribución privilegiada cuando salgan de la escuela, ¿no? Y además lo merecen porque es un derecho adquirido, ¿no es cierto? Entonces, el intelectual sale de allí convencido de que la sociedad va a premiar de la misma forma en que premiaba la escuela su función. Y por supuesto, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Lo que premia la sociedad de mercado pues son otras cosas, es la contribución económica, hay unos intercambios voluntarios en base a la propiedad y la producción de bienes y servicios, y el comercio y el intercambio de esos bienes y servicios va produciendo unos resultados distributivos que no son los que el intelectual esperaba. Entonces el intelectual tiene un gran trauma cuando se enfrenta a la sociedad basada en el mercado, porque el mundo que le han enseñado en la escuela es radicalmente distinto. Allí el intelectual no tiene un derecho adquirido para nada, allí el valor intelectual no es un valor que se traduce automáticamente en una retribución económica, y allí además hay unas, en fin, jerarquías que son muy distintas a las que se habían producido en el mundo de la escuela. En la escuela, ¿qué había? Había un poder central, había un Estado. La escuela es un inmenso Estado, ¿no es cierto? Es un Estado que distribuye arbitrariamente en función de un tipo de méritos que, por supuesto, el intelectual de la escuela normalmente es el que tiene. Entonces, en el sistema formal, el intelectual en la escuela suele funcionar muy bien, a diferencia de lo que ocurre en el sistema informal, en los recreos, donde el intelectual está mal visto. Normalmente anda solo, normalmente lo miran mal sus compañeros, normalmente se burlan de él, pero en el momento que pasa a clases otra vez, es el príncipe, ¿no es cierto? Es la persona que tiene, evidentemente, en la jerarquía de la escuela, pues un rol privilegiado. Entonces, imagínense el trauma que significa para este príncipe académico salir al mundo del mercado y darse cuenta que nadie valora lo que está haciendo, a menos que sea capaz de hacer una contribución económica como la que hacen otras personas que en la escuela eran los que en el sistema informal reinaban, pero en el sistema formal eran los últimos de la clase y eran más bien los apestados de la clase por los profesores, ¿no? De modo que esta tesis, que evidentemente es arbitraria, provocadora, pero que puede que tenga algo de verdad, me parece que vale la pena tenerla en cuenta. Y Nozick dice una cosa muy interesante, dice, hay dos tipos de descenso social que experimenta el intelectual que sale de la escuela. Y dice, el más agraviante, es decir, uno es cuando tú recibes menos que el otro, menos que el prójimo, y el otro es cuando empatas. Y lo que es mucho más agraviante para el intelectual, dice él, es recibir menos. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que al intelectual tampoco le gusta empatar, lo ofende y lo humilla más empatar que perder, pero en todo caso es una tesis distinta. Y él dice, bueno, si el intelectual sale de la escuela y recibe poco, pero recibe lo mismo que los demás, no hay en él el tipo de rencor, resentimiento y hostilidad hacia el mundo real fuera de la escuela que hay si recibe menos, pero lo que ya es absolutamente intolerable es recibir menos. ¿Cómo es posible que el intelectual que reinaba en la clase empiece a recibir menos, ¿no? Entonces, probablemente es el otro nombre de la envidia, es el otro nombre, digamos, de la insoportable idea de que aquel que tiene más valor en función de lo que es su jerarquía del valor es el que menos recibe o uno de los que menos recibe en la sociedad. Entonces, esto me parece sumamente interesante y sumamente sugerente. Hay otras tesis que no voy a explicar en demasiado detalle, pero que también creo que aportan algo a este debate. Hannah Arendt, que bueno, todos ustedes conocen, una intelectual judía muy interesante, sumamente polémica en la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus textos provocaron un gran debate por las cosas que dijo sobre el nazismo. Y ella tenía la idea de que el problema básico de los intelectuales que habían colaborado con el nazismo o habían creído con el nazismo no era que fueran nazis, ni que tuvieran, digamos, una especial predilección por el totalitarismo nazi, sino que eran intelectuales y que por ser intelectuales divinizaban la idea y por tanto veían en la idea una forma superior
digamos, de relacionarse con el mundo. Y a partir de esa relación, ellos en la política activa lo que hacían era valorar aquello que les parecía que producía un efecto más veloz, más inmediato en la sociedad a partir de ciertas ideas. En otras palabras, se enamoraron del nazismo como agentes de inmediatez política, la violencia como agente de inmediatez política, ¿no? El problema era que el intelectual diviniza las ideas. Mark Lilla, que era un profesor de Columbia, enseñó también en algunos otros lugares, tenía una tesis también interesante. Decía, en realidad todo tiene que ver con la biografía personal, la historia personal, las peripecias por las que atraviesa el intelectual a lo largo de su vida, van formando a un ser que encuentra en ciertas ideas una justificación y en ellas vuelca gran parte de su mundo interior, que es un mundo formado de experiencias traumáticas, de fobias, de rencores, en fin, todo lo que ha ido, digamos, acumulándose a lo largo del tiempo en función de una realidad, y es que el mundo nunca está a la altura de lo que un intelectual espera de él. Él coge el caso de Foucault, en fin, un intelectual francés muy importante, perteneció a lo que se llama a grandes rasgos el mundo del posmodernismo. Ya saben ustedes este gran debate, la idea de que en el posmodernismo los textos del canon occidental no tienen una autoridad particular, ni tienen una valía universal, que en realidad todo vale más o menos lo mismo, todo es relativo, y que no hay, en cierta forma, no hay un canon occidental. La idea de que el etnocentrismo, es decir, la idea, digamos, de que Europa valora al resto del mundo desde un etnocentrismo, le quita validez a ese canon occidental, en fin, todo esto que tiene que ver con el mundo de la posmodernidad, y de lo cual Foucault fue en parte ejemplo. Bueno, pues en el caso de Foucault él traza, y eso es un ensayo bastante largo y bastante profundo, con el que se puede discrepar, pero que también es una aproximación interesante. Él traza un perfil y sitúa en su homosexualidad, que fue muy traumática para él, no solamente porque le tocó vivir una época, por supuesto, en que la homosexualidad significaba una marginalidad social, sino que en su caso personal fue especialmente solitaria y especialmente dolorosa. Y entonces él dice, bueno, esa experiencia personal lo lleva a buscar experiencias límite, experiencias que le permitieran, por un lado, trascender su propia circunstancia, y por el otro, transgredir las fronteras de la sociedad limitada, injusta, que le tocó vivir. Y entonces dice, gracias a eso, gracias a esas pulsaciones que hay en él, es que se acerca al surrealismo. Y el surrealismo es el vehículo a través del cual los intelectuales europeos, y sobre todo los intelectuales franceses de la época, encontraron, digamos, la forma de transgredir, la forma de ir más allá de la sociedad limitada que les había tocado. Entonces, Foucault se acerca al mundo del surrealismo. Foucault experimenta al límite, pero además filosofa en función de la importancia de la experiencia límite y de la experiencia límite como una forma de redención de seres humanos que están constreñidos por una sociedad brutalmente injusta, en la que a gente como él le toca, digamos, por imposición de una construcción social absolutamente arbitraria, ser víctimas, y por tanto él se va acercando a la ruptura y encuentra eventualmente en el estalinismo y en el fundamentalismo islámico, en la revolución de Khomeini de finales de los 70, encuentra la expresión de lo que está buscando. Y entonces Lilla traza el paralelo entre su biografía atormentada y su fascinación con la idea de la experiencia límite, la idea de la transgresión a través del surrealismo, luego la idea, tomando muchas cosas, dicho sea de paso, prestadas de Nietzsche, la idea de la violencia, y luego encuentra en el estalinismo y en Khomeini la forma el vehículo, digamos, para lo que está buscando.
Y luego Mises, una tesis mucho más sencilla, mucho más obvia, pero no por ello menos válida. Y es que él dice, mire, el problema es que si los intelectuales vivieran aislados del resto de la sociedad y encontraran, digamos, un hábitat donde pudieran, en cierta forma, aislarse de las, digamos, consecuencias del mercado, pues no habría un problema. El problema es que ellos se codean con el mundo del éxito y el mundo de la riqueza, esencialmente encarnado en los empresarios capitalistas. Y evidentemente eso les da una perspectiva comparativa que hace que ellos se sientan injustamente disminuidos. De modo que el problema es el intelectual conviviendo en cercanía con el capitalismo de los ricos y de los prósperos. Una de las mejores cosas que ha producido Occidente es la crítica de Occidente. Es decir, si hubiera que resumir cuál ha sido la gran contribución del pensamiento a lo largo de la historia occidental, quizá decir el ejercicio de la crítica es una buena forma de definirlo. Es decir, la crítica define Occidente, lo mejor que ha pasado en Occidente y Allende también se debe a un ejercicio de crítica constante y permanente de todo y de todos. No hay institución que no haya pasado a lo largo de la historia por el cernidor de la crítica intelectual. De modo que no quiero con esto hacer la crítica de la crítica, quiero valorar la crítica como uno de los grandes motores de Occidente. Sin embargo, esa tradición crítica ha sufrido una tremenda deformación y que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales de la perversión de la función intelectual en la sociedad moderna y su contribución a la violencia y al Estado todopoderoso. Esta es una anécdota interesante. Esto se está viviendo hoy en todas partes, pero en Estados Unidos de un modo muy especial. En un momento dado, el cuestionamiento a la idea de que hubiera una asignatura de civilización occidental fue tan grande en los campus universitarios de Estados Unidos que se tuvo que suprimir. Hace 40 años este era el curso, la asignatura más popular para los chicos que entraban a la universidad. Todos querían civilización occidental. Esta ya era una tradición en Europa, la Sorbona tenía un famosísimo curso de civilización. Bueno, pues la civilización occidental en los campus universitarios de Estados Unidos hace 40 años era, es decir, con mucha diferencia, la asignatura más popular y más exitosa. Se puso de moda cuestionarla, se puso de moda hablar de una imposición colonial y fue suprimida. Y fue suprimida, no solo suprimida, sino que además las universidades importantes empezaron a rechazar donaciones millonarias, porque eran donaciones que estaban destinadas en parte a financiar cursos o asignaturas de civilización occidental. Es decir, a este punto ha llegado la perversión de la idea de la crítica como motor de Occidente, ¿no? Entonces se llegan a hacer cosas, bueno, tan absurdas como se llega a negar absolutamente todo, ¿no? Se llega a negar, digamos, la excelencia de los griegos, se llega a negar, digamos, a los griegos como origen de muchas de las ideas importantes de Occidente y de algunas de las instituciones de Occidente, se llega a negar el papel de la ciencia europea, atribuyéndole todo al mundo del Islam, que sin duda hizo una contribución importante al mundo de la ciencia, pero no comparable a la que hizo el otro mundo. Por supuesto, se atribuye la prosperidad de Occidente a un acto de violación y de colonial, digamos, de saqueo de la riqueza de la periferia, y se cuestiona incluso la modernidad tecnológica, hablando de los 2 o 3 inventos importantísimos, pero solo algunos cuantos de China, ¿no? De modo que estamos ante una paradoja extraordinaria, y es que la crítica, que ha sido un motor del progreso de Occidente, se vuelve hoy un pretexto, una coartada para negar lo mejor de Occidente, ¿no? Y esta es una perversión intelectual de consecuencias verdaderamente nefastas, terribles, ¿no? Que ha llegado a las más importantes universidades del país líder del mundo, probablemente, que es Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde está el origen de esta perversión? Podríamos citar muchos, pero probablemente la utopía renacentista, la utopía de la que hablé hace un momento, y el mito del buen salvaje en el siglo XVIII juegan un papel absolutamente clave en esto. Es decir,
Cualquier sociedad que no sea capaz de acercarse mucho a la utopía será una sociedad fácilmente cuestionable, y cualquier sociedad que se aleje del estado de pureza, el estado de naturaleza del que hablaba Rousseau, será una sociedad pervertida. Y entonces la idea de la civilización pasa a ser exactamente la negación de lo que es, y se pasa a convertirse en la idea de que la civilización corrompe el estado de naturaleza, y por tanto los últimos 5 siglos de historia, desde la conquista de América hasta el trasplante de muchas de las instituciones europeas a América, y por supuesto América como una de las pilares del mundo occidental gracias a ese gran trasvase de instituciones y de ideas, pasa a ser simplemente un acto de destrucción, en el fondo anti-civilizadora, ¿no? Y eso me parece a mí que está un poco en el corazón de esta idea tan perversa. Es decir, las ideas del utopismo renacentista y las ideas rusonianas del siglo XVIII tienen hoy versiones modernas que probablemente pueden rastrearse a esa perversión. En realidad, la mayor, consecuencia hasta ahora es, por supuesto, negar el valor de la democracia liberal. Y cuando hablo de democracia liberal estoy hablando, por supuesto, de una democracia limitada por los derechos del individuo, no la democracia ilimitada, que es una gran perversión de la idea de la democracia liberal. Y la tradición occidental de ejercicio de la crítica con respecto a la democracia es muy antigua. Los propios griegos la ejercieron. El texto de Jenofonte es un texto imperdible, es un texto muy fascinante, la Constitución de Atenas, donde habla de la democracia como, la intronización de un solo grupo social. Y Demóstenes, un siglo después, hace exactamente lo contrario, valora la idea de la democracia, pero la valora de una forma ilimitada, y entonces lo que pide es expulsar de la asamblea. Ya saben ustedes que los idiotas en la Grecia antigua eran aquellos que no tenían derecho a participar en la asamblea. Quiere que los idiotas sean grupos sociales que asocia, como hostiles a la democracia, por ejemplo, la oligarquía, ¿no? De modo que el chavismo ya se practicaba en ese entonces. Es una idea sumamente parecida a la idea chavista, ¿no? Con eso lo que consiguió, Occidente, es que la gran tradición republicana, es decir, la gran tradición de un conjunto de instituciones que protegieran al individuo, que equilibraran a los distintos factores de poder entre sí para evitar que ninguno avasallara al otro y a la sociedad en general, pasó a convertirse en la idea de la democracia ilimitada que vemos en casi todos los regímenes populistas y que hoy se practica en la América Latina del socialismo del siglo XXI. Es decir, es muy interesante porque la crítica occidental acaba degenerando en la justificación de la democracia ilimitada, que es la forma que encuentra el intelectual de vengar ese gran pecado original que constituye la imposición de una civilización que viola el estado de naturaleza. Una de las formas que toma esta degeneración es la degeneración de la razón y también la degeneración de la idea del progreso. La razón, pues es una de las grandes tradiciones de Occidente, es decir, desde Aristóteles, que inventa el pensamiento o el razonamiento lógico. Los primeros cristianos, la gente se olvida cuando habla de la razón, del papel que jugaron los primeros cristianos en la defensa de la razón. Ellos ven a Dios como un Dios de la razón y un Dios que ha hecho posible y que ha creado la razón, ¿no? Y es un creador racional del universo. Y el propio San Agustín recoge esa idea y valora la razón como un hecho diferenciador entre el hombre y los animales. Y por supuesto, ya mucho tiempo después, el surgimiento del método científico, que es uno de los grandes aportes de la civilización occidental, también representa, el gran apogeo de la razón. La razón pasa a ser, a través del método científico, una forma de aproximación a la realidad que no había existido
anteriormente. Bueno, pues sin embargo, la razón empieza a degenerar en algún momento de la historia moderna. Otra vez, con suma arbitrariedad, sitúo en el siglo XVIII el inicio de este proceso. En el siglo XVIII, una serie de intelectuales brillantísimos, algunos considerados incluso liberales o semiliberales, Voltaire entre ellos, hacen el ejercicio crítico de todas las instituciones, y un ejercicio sumamente valioso y en muchos casos incluso válido, pero llevan la razón a una suerte de apoteosis que excluye todo lo demás y que convierte a la razón en una justificación de sí misma en lugar de un instrumento de aproximación a la realidad. Y a partir de ese momento la perversión tiene un linaje, digamos, que es relativamente fácil de trazar. Yo cito aquí algunos nombres, por ejemplo, a Saint-Simon, Augusto Comte, que es en cierta forma el fundador de la sociología, y a un británico, a Buckle, que empiezan a hablar de los científicos y los industriosos como los únicos capaces de generar progreso en la sociedad. Es decir, la política es indisociable a partir de ese momento de la ciencia. La ciencia pasa a ser el instrumento a través del cual la política va a generar prosperidad o generar justicia en la sociedad. Es una idea degenerativa del papel de la razón en la sociedad, ¿no es cierto? Y es una idea además peligrosísima, porque tiene validez universal. Es decir, cada problema es susceptible de una solución y una sola solución, no una pluralidad de soluciones, una sola solución de tipo científico que por serlo tiene una validez automáticamente universal. Por tanto, la razón deja de ser lo que había sido hasta entonces, un instrumento para vencer el oscurantismo, para descubrir ciertas verdades o por lo menos para aproximarse a ellas, para modernizar ciertas instituciones, y pasa a convertirse en una justificación de sí misma, y a partir de ese momento todo lo que había ocurrido antes pasa a formar parte de la caverna, el medioevo. Es decir, hay esta idea completamente absurda de que entre Roma, no es cierto, y digamos el Renacimiento, lo que hay es un gran vacío desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista del desarrollo de Occidente, lo cual es un mito tremendo, pero es un mito que tiene mucha, digamos, lógica si uno lo ve desde el punto de vista de la necesidad de justificar el papel de la razón en esta versión extrema, ¿no? Por supuesto, ¿qué cosa genera la apoteosis de la razón? Genera una reacción antirracional. Y hay un maravilloso libro que les recomiendo, si no lo han leído, de Isaiah Berlin, que se llama Against the Current, a contracorriente o contra la corriente, que es un conjunto de ensayos. En fin, hay muchos libros, todos los libros de Berlin son interesantes, pero ese es un libro particularmente interesante sobre la reacción que provoca la razón en el pensamiento occidental en la época moderna. Uno de los pensadores más importantes de esa reacción es decir, literalmente reaccionario, en ese sentido reaccionario, es de Mestre, que pasa a justificar el control, digamos, de la sociedad y del individuo por parte de instituciones como el Estado o como la Iglesia, con el argumento de que el ser humano es intrínsecamente malvado e incapaz de relacionarse con otro ser humano con un mínimo respeto de lo suyo. Y entonces, en el fondo, esto lo que es una gran justificación de la sinrazón, pero que es una reacción a la apoteosis degenerativa de la razón en la historia de la civilización occidental, ¿no es cierto? Y les hablé anteriormente de la frase de Benda, la organización intelectual de los odios políticos a partir de la Revolución Francesa. Yo creo que expresa perfectamente lo que es la degeneración de la razón. Otra manera de decir prácticamente lo mismo, esto dice exactamente lo mismo, es decir, triunfan las ciencias naturales, triunfa el método científico, las grandes figuras occidentales como Descartes, como Bacon, como Newton, como Galileo, como todos ellos. En el siglo XIX todo esto tiene una traducción en la sociología de Comte, la idea de que el progreso es una ciencia que tiene sus leyes, y eso a su vez tiene una traducción en cierto tipo de regímenes, y particularmente en América Latina. A fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hay muchos regímenes considerados progresistas, pero de derecha, que tienen, por ejemplo, antes de la Revolución Mexicana, el régimen que en cierta forma provoca la Revolución Mexicana, que es la dictadura de Porfirio Díaz de 3 décadas,
la propia República Brasileña, después de la caída de la monarquía brasileña en el siglo XIX, digamos, hay el régimen de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Son todos regímenes progresistas de derecha fundados en la idea de Comte de que el progreso es una ciencia y por tanto el líder que sepa leer, digamos, las leyes científicas de la historia es un líder que va a traducir en hechos, digamos, la idea del progreso, y entonces la obra pública, el desarrollismo, todo eso surge un poco a raíz de esta idea. Otra vez, la reacción contra todo aquello es una reacción que se da en muchas partes, pero yo creo que en Alemania especialmente, con el surgimiento del idealismo y el romanticismo de Fichte y de Schlegel, y más tarde el propio Hegel, porque surge la idea del Volk, la idea del pueblo alemán, la idea mística de que la nación se funda en algo que es mucho más importante que la razón, y esto, que puede ser una idea discutible, interesante, pasa a ser una idea muy simplista cuando los políticos se la apropian y la convierten, por supuesto, en una justificación del nacionalismo violento. Para terminar, el multiculturalismo, quiero rápidamente mencionar, hablé hace un momento de cómo ha desaparecido la asignatura de civilización occidental de las universidades americanas. ¿Por qué? Porque triunfó la idea multicultural, ¿no? La idea multicultural, que no es lo mismo que la diversidad y que la pluralidad, que son ideas absolutamente incuestionables e importantes, ¿no es cierto? Es decir, como liberal, ¿cómo puedo yo cuestionar, digamos, la validez de la idea de la pluralidad y la diversidad en la sociedad humana? Eso es una tontería y no puedo cuestionar eso. Es evidente que eso tiene un derecho de ciudad, pero es muy distinta la idea que se empieza a imponer en la academia occidental, y yo diría que en la de Estados Unidos principalmente. Se había producido en los años 20 una política interesante, que era la americanización. Hay entre liberales un debate, porque la americanización puede parecer una imposición desde arriba de ciertos valores americanos en los inmigrantes, lo cual sería una idea antiliberal, y sin embargo hay liberales como Hayek que la defienden, porque dicen, no la impuso el Estado, fue una iniciativa de la sociedad. Henry Ford en sus fábricas, por ejemplo, daba clases a sus trabajadores inmigrantes, clases de americanización, clases de valores americanos, que no eran una exaltación del patriotismo americano, eran valores que tenían que ver con la libertad, la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, Hayek valora mucho la corriente de la americanización de los años 20. Sin embargo, se produce una reacción contra todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se viene la descolonización y surge el relativismo cultural. Es decir, la idea, una vez que se han descolonizado los países que estaban colonizados, es ¿por qué vamos a tener nosotros una superioridad jerárquica desde el punto de vista de nuestra contribución a la humanidad sobre ellos? La contribución de ellos es o puede ser tan valiosa como la nuestra, y esta idea, digamos, en fin, respeto a las otras culturas degenera en un relativismo cultural que hace básicamente que todos los valores tengan exactamente la misma importancia, y por supuesto esto degenera en unos derechos colectivistas que buscan, a través del privilegio de ciertas minorías, reivindicar a quienes han sido marginados a partir del etnocentrismo. Todo esto tiene unas raíces, no voy a entrar ahora en esto porque se tardaría muchísimo, en el estructuralismo que surge en Europa unas décadas antes, que es en fin, la influencia de la lingüística en las ciencias políticas, la idea de que la sociedad está estructurada de una manera, en fin, muy parecida a la estructura lingüística, y la idea de que ninguna parte tiene sentido sin la otra, y por tanto todo está relativamente condicionado, y esa estructura hace, y es tan poderosa, que todos los textos que se han escrito en cierta forma remiten a una estructura preexistente, y por tanto el verdadero autor, el verdadero origen de un texto no es su autor, sino que es una estructura preexistente, y a partir de ahí saltamos a gente como Derrida, que busca hacer precisamente la deconstrucción de los textos, y si hay una construcción, digamos, que es artificial, pues lo que hay que hacer es deconstruirla para llegar a una esencia, y en fin, todo eso es una jerga absolutamente impresentable, pero que tiene una gran, digamos, validación en la academia americana, y que tiene, de algún modo, lo que hace es conferirle un cierto prestigio intelectual a la idea multicultural. Y la idea multicultural pasa a ser, yo diría, generalizada, es decir, en todas las instituciones académicas importantes de los Estados Unidos el multiculturalismo
como perversión de la idea de la diversidad cultural, es decir, como relativismo cultural, se entroniza y pasa, digamos, a entrar en colisión directa con el canon occidental del que hablaba Bloom, se citó anteriormente eso, y por supuesto con la asignatura de civilización occidental. Todo esto, además, con tintes marxistas, todo eso con, en fin, una adaptación a los tiempos. En el momento en que surge el ecologismo con mucha fuerza en la izquierda, pasa a ser también parte del multiculturalismo, se las ingenian, digamos, para armar un cóctel sumamente diverso en el que todo remita a una misma idea, y por supuesto esto se convierte en una justificación para expulsar de la academia a grandes profesores, y lo que hay es una dictadura de tipo académico, con alguna que otra excepción, contra la cual se han revelado autores muy importantes, y hoy día, en fin, ese es otro tema para otra charla. Hay una reacción muy interesante y muy saludable desde sectores liberales y no solo liberales contra esa dictadura, pero en todo caso es importante tener en cuenta que en Estados Unidos esa dictadura se impuso, y su origen es la reacción a partir de la descolonización de la Segunda Guerra Mundial contra lo que había sido la política de americanización que ellos creían que era una imposición oscurantista, ¿no es cierto?, sobre el mundo inmigrante. Muy interesante, con esto termino, comprobar, dicho sea de paso, que los inmigrantes hoy, a pesar de que votan como votan, los inmigrantes hoy, en todos los sondeos, en todas las investigaciones demoscópicas, en todas las encuestas, lo que transmiten es una idea profundamente alérgica y antitética a la idea multicultural. No quieren ser privilegiados como una minoría, no quieren ser reconocidos como un hecho diferencial, no quieren ser subvencionados, lo que quieren es hacer empresa, lo que quieren es competir, lo que quieren es ser reconocidos como parte de la sociedad americana, y en cierta forma es irónico, se ha producido un divorcio enorme entre el intelectual multicultural y aquellas minorías en cuyo nombre se supone que el intelectual multicultural justifica lo que justifica, ¿no? Y esto para mí es sumamente esperanzador. De modo que con esto, en fin, termino. La conclusión, digamos, no es que sea pesimista. Yo creo que el intelectual, digamos, simplemente tiene que ser visto como alguien que no constituye una reserva moral por encima de otros individuos. El intelectual no tiene que ser divinizado como alguien que posee decir supersticiosamente, como alguien que posee un conocimiento de la verdad. Y el intelectual ha contribuido a lo largo de la historia, tanto como los políticos y como otros seres, algunas de las peores desgracias, nada de lo cual significa no reconocer, por supuesto, que el intelectual también ha hecho grandísimas aportaciones, por ejemplo, los intelectuales del Instituto Juan de Mariana, que hoy me reciben aquí. Así que muchas gracias. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntarle qué opina de la idea que tiene Beltrán de Jouvenel de los intelectuales, que bueno, básicamente es una crítica muy parecida a la mayoría de las cosas que ya ha dicho. Es decir, que parte de la envidia y de que no saben muy bien básicamente qué hacer cuando llegan a la sociedad y ven que no se les acepta como ellos creen que debería aceptarse. Gracias. No conozco bien conozco algunas cosas de Jouvenel, pero no conozco la idea de Jouvenel sobre el intelectual en ese caso. Pero esa es una idea muy extendida. Es decir, la idea de Mises no difiere demasiado de lo que acabas de decir. Yo creo que esa es una de las posibles aproximaciones. Es decir, la separación que existe o el divorcio que existe entre la idea que tiene el intelectual de sí mismo y la idea que tiene la sociedad del intelectual, y ese abismo es una fuente de frustración y de rencor, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Sin pecar de presuntuosidad, quisiera plantear una cosa atendiendo al término inteligencia e intelectual. Entendemos intus legere, mirar más allá de la superficie, ir más allá. Y luego aquello que hablan los italianos de estudiare e amare. Quisiera decir, en relación a las teorías que hemos mostrado de la frustración que ciertos intelectuales tienen, no viene todo porque ellos mismos se contradicen y no valoran el conocimiento, sino que están yéndose a lo material, al reconocimiento ajeno. Es decir, el intelectual, en mi opinión, debería satisfacer su propio ego simplemente porque conoce más. Es decir,
está estudiando y alcanza su objetivo de conocer más. Sin embargo, lo que busca, en cierto modo, algunos, no todos, es imponer lo que ellos están obteniendo de su estudio y que alguien se lo reconozca. Es decir, necesitan como la aprobación de un tercero. Entonces, eso sería totalmente contradictorio con el intelectual, y me atrevería a decir, sin ofender a nadie ni nada, simplemente que no sería como que intelectuales son un 5% de todos aquellos que consideramos intelectuales. Bueno, sobre lo segundo podría ser, e incluso podríamos decir otra cosa, y es que hay mucha gente a la que no se considera intelectual que es, en cierta forma, intelectual, que puede no haber publicado y que puede no pertenecer a la gran discusión pública, y sin embargo tiene una aproximación en su trabajo, en su quehacer, en su vida diaria, que es más bien de tipo intelectual, y no se le reconocería el término, ¿no? Sobre lo otro, bueno, sí, es decir, hasta el surgimiento del Estado-Nación, esa era la idea. Salvo el hecho, por supuesto, de que el intelectual estaba muy vinculado a ciertas instituciones, la Iglesia particularmente, y también el Estado político, digamos, en otro momento. Independientemente de eso, esa era su satisfacción o fuente de satisfacción primordial, ¿no? La idea, digamos, de la verdad. Es decir, ¿qué mayor satisfacción para un intelectual que eso? La idea del conocimiento y, por tanto, de la verdad. Sin embargo, hay una mudanza extraordinaria a partir del Estado-Nación, y yo creo que mucho más acentuada a partir de la Revolución Francesa, que baja al intelectual a la tierra y lo convierte en un agente de hechos políticos. Entonces, en el momento en que el intelectual casa su función con la historia, y con la historia haciéndose, todo cambia y todo varía, porque entonces su fuente de satisfacción ya no puede ser la puramente intelectual, tiene que ser necesariamente política, y si es política va a ser necesariamente económica. Y yo creo que a partir de ese momento se produce una gran degeneración, y efectivamente el intelectual, incluso en aquel caso en que lo que busca es el conocimiento y la verdad, lo que quiere es una retribución de la sociedad a la que le está aportando una verdad que la puede liberar. Si yo soy intelectual convencido de que mi verdad va a liberar a la sociedad, es natural que yo espere de esa sociedad un reconocimiento y una retribución que esté a la altura de esa contribución extraordinaria. Y yo creo que ahí es donde se produce un trauma enorme para el intelectual. La sociedad no va a reconocerlo nunca en ese sentido. Entonces, ¿qué hace el intelectual? Se cobija bajo la única institución que se lo va a reconocer a cambio del servilismo, que es el Estado superpoderoso. El Estado, la URSS, por ejemplo, se cobijan bajo el Estado soviético. El Estado soviético los premia, los subvenciona, los utiliza, los reconoce. La Revolución Mexicana fue experta en esto. Es decir, los 70 años de gobierno del PRI mexicano, entre sus muchos rasgos y características, tiene a que es la instrumentalización maquiavélica de los intelectuales, porque el Estado mexicano, el Estado del PRI, reconoce que el intelectual tiene una necesidad de retribución por la contribución que hace al conocimiento. Y entonces el Estado mexicano le dice, la sociedad te lo da a través de mí. Y entonces el intelectual, para no sentirse, digamos, un vendido, se convence a sí mismo de que el Estado mexicano representa a la sociedad. Entonces es la sociedad la que me está reconociendo. Entonces me pongo a su servicio. Sí. Hola, mi pregunta es en el sentido de cómo casa la vida personal de los intelectuales con sus contradicciones. Quiero decir, lo que piensan y lo que escriben con lo que hacen. Por ejemplo, Marx en el mercado de valores, viviendo a costa de Engels, Rousseau abandonando niños y a la vez escribiendo en Emilio. ¿Cómo se puede explicar eso, ese pensamiento de los intelectuales, esa manera de actuar? Y Keynes era un inversor fantástico. Cuando Keynes invertía, no era Keynes. Es decir, su manera de abordar el mundo de las finanzas tenía muy poco que ver con el keynesianismo, que en realidad el keynesianismo no lo inventa Keynes, sino que lo inventan sus seguidores, pero bueno, es otro tema, seguro que han hablado aquí mucho de eso, pero en todo caso, sí, es decir, ¿quién era? Unamuno el que decía, me contradigo, ¿y qué? Es decir, se contradicen, ¿y qué hacen? La única diferencia es esta, todos los seres humanos nos contradecimos, pero el intelectual se inventa una justificación. El intelectual construye una teoría para justificar su digamos, manera de vivir, digamos, divorciada o disociada de lo que son sus propias tesis, ¿no? ¿Qué cosa es el caviar? El caviar, la izquierda caviar, o la izquierda champán, o la izquierda divina, la gauche divine que hablan los franceses. Bueno, es eso. Es la izquierda que predica exactamente lo contrario de lo que le gusta experimentar, que es la buena vida capitalista.
Entonces, bueno, pues la izquierda champán lo que hace es justifica, inventa una teoría. No, yo lo que en realidad quiero es que los demás vivan como yo. Entonces, bueno, pues sigo viviendo como vivo, igual de bien, ¿no? Sí. Que alguien dijo una vez, no me acuerdo ahora quién, que dentro de todo intelectual hay un dictador latente esperando por salir. Y que si crees que el hecho de que los intelectuales tiendan más a los totalitarismos se puede explicar por esa superioridad moral, es decir, por el hecho de que se arroguen más derecho que los demás a decidir porque consideran que sus ideas son mejores que las de los demás, aparte del reconocimiento del que ya has hablado. Yo creo que sí, pero añadiría una cosa más, y es su idea de que poseen la verdad. Es decir, si tú le añades a lo que acabas de decir algo tan poderoso como el convencimiento de que como intelectual yo le estoy suministrando a la sociedad el conocimiento de la verdad, automáticamente eso me confiere una superioridad moral. Y entonces yo voy a tender a acercarme a quien me lo reconozca. Y quien me lo va a reconocer siempre van a ser los estados totalitarios. Porque los estados liberales, si es que existen estados liberales, no funcionan así. Y la sociedad de mercado no funciona así. Y esto es, bueno, Nozick añade una cosa interesante a su tesis. Y es que dice, es más complicado aún, porque no solamente se trata de que la sociedad de mercado funciona de un modo muy distinto, con códigos muy distintos a cómo funciona la escuela, sino que la sociedad de mercado transmite engañosamente la idea de que el mérito importa. Porque efectivamente, es decir, la sociedad de mercado entroniza a ciertos agentes y esos agentes tienen un cierto mérito y reciben un cierto reconocimiento a través de los intercambios. Pero esa es una idea que tiene una sutil vinculación con la idea del mérito, aunque ya sabemos que no funciona en base, digamos, a lo que es mi idea arbitraria del mérito, de yo distribuyo la... No, pero sí emite una señal que se parece mucho a la del mérito. Y entonces dice Nozick, bueno, esto es doblemente frustrante para el intelectual que sale de la escuela e ingresa en la sociedad, porque no solamente descubre que la sociedad no es así, sino que la sociedad lo ha engañado, porque la sociedad le ha hecho creer que de verdad reconoce el mérito, y sin embargo no reconoce el mérito que yo defino como mérito, ¿no? Me quería preguntar o comentar una cosa que he echado un poco en falta, autores o intelectuales que han estado contra el totalitarismo. Un autor que me gusta a mí mucho, que es Borges, o que hubiese citado más ejemplos de autores que han estado contra el Estado y contra el totalitarismo. Sí, es verdad, por eso he dicho, hay muchos que no estuvieron ahí, pero bueno, eso sería otra charla, ¿no? La tradición de pensamiento liberal, bueno, y aquí ya la habrán oído o la oirán esta semana, pues es en fin, riquísima, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, qué sé yo, es decir, es una tradición probablemente tan rica como la tradición totalitaria, ¿no? Pero es otra charla. Borges, sí, Borges es un caso interesante, aunque Borges también tiene una zona, en fin, debatible y opinable. En su país fue muy criticado en un momento dado porque aceptó recibir una condecoración del general Pinochet, visitó Chile durante la dictadura militar que violaba derechos humanos, eso en una Argentina sensibilizada por la dictadura argentina con los desaparecidos, pues evidentemente tenía unas connotaciones. Yo creo que se fue injusto con Borges, porque Borges no hizo una justificación de la dictadura, tuvo una debilidad personal, pero creo que, digamos, había un odio y una envidia muy grande a Borges y por tanto se utilizó este episodio de una manera injusta. Borges se definía, en realidad lo que era Borges era un escéptico y un spenceriano. Él se definía como un admirador de Spencer y como un spenceriano, era un gran, en fin, escéptico que desconfiaba del poder, que desconfiaba de las verdades absolutas. En fin, tenía muchísimo que un liberal puede, en cierta forma, incluso un anarquista puede valorar en él. Y hay una tradición liberal fantástica en España hoy y en Latinoamérica hoy. Y hay autores, hablé de México hace un momento, una persona como Octavio Paz, que escribió un libro fantástico, que es El logro filantrópico, que es una gran crítica, una crítica demoledora del Estado del PRI mexicano, y en realidad se puede hacer una lectura universal, y es un libro demoledor contra el Estado, y él tiene sucesores
hoy que publican en la prensa latinoamericana y española todo el tiempo. Enrique Krause, por ejemplo, que es director y propietario de Letras Libres, ha escrito mucho en España también, es un sucesor de Paz que incluso lleva el liberalismo más allá de Paz, porque Paz no era un hombre que entendía mucho el aspecto económico, Krause sí lo entiende. Así que sí, hay una gran tradición liberal y gracias a esa tradición liberal no hemos sucumbido todos al totalitarismo. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué opina de la tesis de un amigo mío. Antes mencionó a los científicos, y él es científico, él es astrofísico y a pesar de ello es libertario. Y dice que él está rodeado siempre de comunistas, ¿no? En los ámbitos científicos. ¿Entre científicos? Sí, y dice, él sostiene que es porque el científico dice, yo que controlo o que soy capaz de predecir, por ejemplo, la órbita de un satélite a millones de kilómetros de distancia, o soy capaz de, con esta reacción química, hacer que esto tal, ellos dicen, ¿cómo no voy a poder planificar la economía? Son simplemente unas cuantas variables que, pues, controlándolas bien, pues van a dar unos resultados X, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no? Pero ¿qué cree que puede haber de verdad en esa tesis que él plantea? Bueno, hablé justamente de que en el siglo XIX surge una corriente que es hija de esta apoteosis de la razón, que piensa que la ciencia y la política deben ser una misma cosa, y la ciencia y las humanidades deben ser una misma cosa, y entonces aplican el método científico a las humanidades y a la política, y eso, por supuesto, solo puede originar un desastre, porque eso implica verdades absolutas, leyes históricas que hay que reconocer, implica, digamos, el determinismo histórico, implica un montón de cosas que solo pueden conducir al totalitarismo. De modo que yo creo que no cuestiono el diálogo entre la ciencia y las humanidades, es un diálogo indispensable. Me refiero a la idea de confundir esos órdenes en uno solo, y el resultado de eso es precisamente esta perversión enorme de la política y de las ciencias sociales, ¿no? Sí, yo pienso que esta es una de las raíces del mal, ¿no? No, se ha apagado, no sé si... Vale. Felicitarte por la charla, y que creo que es muy pertinente precisamente para la amenaza totalitaria que tiene ahora España con Podemos, porque Podemos básicamente es un grupo organizado de intelectuales intentando pasar un programa totalitario, y además, bueno, uno de los inspiradores fundamentales, que es Juan Carlos Monedero, cuando fue entrevistado en la SER, dijo, todo esto empezó cuando a mí de pequeño una pija me llamó el niño de la tienda. Entonces, como el resentimiento que una persona le puede llevar a organizar todo un... Bueno, y también otra de sus tesis siempre es el miedo tiene que cambiar de bando. A mí Miguel Ancho Bastos me comentó que casi todos los cuadros de Podemos de arriba eran profesores y profesores desclasados en la universidad, es decir, son profesores universitarios que además ni siquiera tienen un estatus grande de catedráticos en las universidades, pero que tienen, digamos, una capacidad de organización muy significativa, ¿no? Es muy interesante lo que comentas, y me hace pensar en el caso de Sendero Luminoso, un movimiento terrorista de inspiración maoísta, besánico, quizá el peor que ha producido América Latina, en Perú. En fin, ha quedado reducido a una mínima expresión y realmente hoy no existe ni remotamente en las dimensiones en que existió, pero llegó a ser una fuerza muy poderosa, dominar un ejército probablemente de 20.000 personas, poner en jaque a buena parte del país, y fue un movimiento de un fanatismo extremo. Bueno, su origen son intelectuales de clase media, de provincias en Perú, y concretamente Ayacucho, una zona de la sierra peruana, que tienen precisamente un desencuentro, digamos, con la sociedad a partir de un gran resentimiento, y que por supuesto transforman en ideología, ¿no? Porque es decir, el intelectual que actúa por rencor o por resentimiento o por alguna, en fin, pasión humana de estas, nunca admite ni se admite a sí mismo que hace esto, ¿no? Es decir, lo que hace es construir una justificación. Entonces, bueno, Lila, una de las cosas que hacía Lila justamente al hacer el paralelo entre las ideas del intelectual totalitario y su biografía y peripecia vital,
en cierta forma está haciendo esto, y esta es una vinculación. Hombre, siempre es muy arbitrario, es decir, le pasó esto y entonces automáticamente derivó en esto desde el punto de vista intelectual. Pero se repite tanto, es decir, es tan común que los movimientos violentos o totalitarios de izquierda o derecha tengan un origen de tipo intelectual y de un cierto tipo de intelectual, que alguna verdad tiene que haber en esa relación, ¿no? Y bueno, esto es algo complicado, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Abolir el mercado para no producir intelectuales resentidos y derrotados? O sea, es complicado, es un tema complicado, porque van a estar ahí, y si no se adaptan al mercado, van a formar parte siempre de una cierta marginalidad. Bueno, muchas gracias.